Relatomanía. ¿Cuántos zombies habéis matado ya, maldita sea? Bienvenidos a Relatomanía. Chuso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va esa cacería, esa matanza de no muertos? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, espero que haya mucho seso, mucha sangre en vuestras manos después de Colombia, después de ver a la Bope en la favela de los muertos, que os vamos a dejar por aquí las miniaturas para que vayáis a la página principal. Y hoy, Chuso, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos hoy? Hoy nos vamos a la mina, nos vamos a Bolivia, a las minas de Potosí. Ostras, bueno, recordaros que las encuestas que ponemos os hacemos caso. Preguntamos por un grupo de profesión, salió los mineros y va a salir. Y México le ha ganado a los países con más población y será el siguiente, no digo más. Atentos a las encuestas. Bueno, tenemos que recordarle a nuestros amigos del canal que esto es un relato improvisado. ¿Qué significa relato improvisado? Que vamos improvisando. No tenemos nada escrito más que 4 ideas vagas que nos han venido a la cabeza. ¿Cómo empieza y cómo termina? El resto lo vamos a hacer aquí ahora mismo. Bueno, Mauro, venga, nos dejamos ya de hablar y vamos a lo que ha venido la gente, que es saber cómo nos cargamos zombies en medio de una mina. ¿Dentro? Dentro, el relato improvisado. Bolivia, ciudad de Potosí. Plata, plomo y zinc. Los mineros de Potosí soñaban con extraer esos minerales, dedicando interminables jornadas de trabajo en las peores condiciones. Hasta que todo, incluso el oro, perdió su valor. Cuando estalló el Holocausto, las minas quedaron desiertas. Poco a poco, sus trabajadores comprendieron que el lugar en el que habían dejado su vida día a día podría convertirse en la fortaleza perfecta. El tío de la mina, considerado como una especie de dios del inframundo, se convertiría en una figura de respeto que brindaría protección a los que se adentraban en las entrañas de la tierra. Hoy, los mineros contarán con él para deshacerse de la maldición y enviar al infierno los hijos de muerte que asolan el mundo. Potosí, una de las ciudades más altas del mundo, luchará hoy por su salvación. La batalla de las ciudades estaba completamente perdida y la de la Amazonia le quedaba muy poco. Ahora, los grupos de refugiados peregrinaban en terribles condiciones hasta algún lugar seguro. Y ese era las minas de Potosí. Como una cámara, vamos viendo interminables filas de peregrinos, de refugiados. Y por un momento, entramos dentro de Luis Alberto. Está totalmente sudado, manchado. Mira a la gente, hay gente muy mayor, niños, de todo tipo, cargando lo poco que han podido salvar de este apocalipsis. Hace unos días firmaba papeles en el ayuntamiento de la ciudad de La Paz y ahora, miserablemente, intentaba encontrar un último suspiro a su vida. Lo más difícil que había hecho en su vida era llevar los papeles de una mesa a otra en el ayuntamiento. Y justo a su lado, un hombre de 60 años masticaba hoja verde y tenía una determinación mucho más grande que él. ¿Llegaría hasta el destino? Lo veremos. Llegar al destino. ¿Y qué destino era ese? Ese destino eran las minas. Las minas eran un laberinto enramado, túneles, bifurcaciones, ratoneras, pequeños agujeros. Desde luego, no era un lugar apto para todo el mundo. Incluso para los avezados, para esa gente que había dedicado media vida a atravesar esos túneles a pico y pala, seguía siendo el lugar más hostil posible. Entre esas personas estaba María. María era una mujer que superaba los 40. Llevaba más de 2 décadas. Era el único trabajo al que había podido optar. Junto a ella, uno de sus hijos, Carlos.
A día de hoy tenía 16 años. Era un niño cuya infancia había transcurrido detrás de su madre bajo esos túneles. Su padre había fallecido en esa misma mina hacía una década, cuando él era solamente un niño. Tenía 16 años, pero llevaba varios años ayudando a su madre a llevar el pan a casa. Su padre descansaba junto al tío después de un fatídico accidente. Tanto María como Carlos lo recordaban a diario, y en cierto modo se sentían protegidos por su espíritu. Hoy formaban parte de la resistencia boliviana en las minas. Nadie les había dado un gol. Pero para los recién llegados, que siempre se ponían a su disposición, sabían que ese lugar pertenecía a los mineros. Un camión levanta el polvo del árido escenario. Aquí se les conoce como volquetas, y es justo donde nuestro personaje, donde Luis Alberto, contempla una vez más el rostro de sus compañeros de viaje. Uno de ellos se parece mucho a la compañera de oficina que tenía en el ayuntamiento. La tuvo que dejar ir. Por un segundo estamos en La Paz, en el ayuntamiento. Gritos, gemidos y sangre. Mucha sangre. Pero Luis Alberto, aunque solo se dedicaba a llevar papeles de un lado a otro, sabe perfectamente cómo escabullirse, cómo encontrar la salida de incendios, cómo dejar allí a toda la gente que había conocido, que le había dado una palmada en la espalda. Ahora era él el que intentaba subir la moral de los compañeros de la volqueta. Carlos observaba. Sentía empatía por los recién llegados, pero su corazón se sobrecogía. Era imposible alojar a tantos. Aunque su madre siempre le hubiera inculcado valores, el mundo había cambiado. Y además, ¿dónde estaba toda esa gente cuando él tuvo que sacrificar su infancia y cambiar los juguetes por un pico? ¿Por qué tenía que compartir su escasa comida con ellos, cuando a él jamás le habían dado nada que no fuera la espalda? Tal vez su joven cabeza no lograse entender por qué tenía que volver a ser sumiso con la parte de la sociedad que siempre le había insultado. Pero una vez más, confiaría en las palabras de su madre. Ella decía que la maldición de los muertos volvería a poner a todos en igualdad y desaparecerían las clases. Que ahora el mineral carecía de valor y lo que establecía el orden en la sociedad era la integridad y la bondad. Pero Carlos lo dudaba. Estaba seguro de que esa gente que ahora se desvivía por llegar a las minas, aunque lo disimulasen, seguía viéndolos como seres inferiores. Y no iba a consentir ningún tipo de menosprecio. Eso se había terminado. Allí, él era el fuerte. Justo cuando Luis Alberto llegó a la cima, justo a la entrada, vio a aquellos mineros. Tipos duros, robustos, cada uno llevaba su equipo. Nada era colectivo. Un pico, un casco, una linterna, mochilas de comida. Y él apenas llevaba 4 latas de un supermercado que había podido robar por allí. Después de tanta ayuda, se sentía como un mantenido. Justo cuando vemos entrar a Luis Alberto en la mina y con sus pensamientos, lo que él no sabía, lo que él no tenía ni idea, era que la mina estaba quintuplicando la capacidad para salvaguardar a toda aquella gente. Era suerte lo que había tenido Luis Alberto porque fue el último que cruzó aquellas puertas. Por mucho que los mineros quisieran, no había espacio ni recursos para alojar a tantísima gente. De hecho, a lo lejos ya empezaban a verse las hordas. Los mineros habían cavado zanjas súper profundas, pero las interminables huestes del demonio acababan cayendo en ellas y, como si fueran arenas movedizas, conseguían establecer capas y capas y los muertos conseguían caminar a través de ellos. Por lo tanto, eran obstáculos inútiles. Con toda esa tierra que habían extraído de las zanjas, bloquearon caminos. Era tal la cantidad de esos demonios que no había obstáculo que consiguiese frenarlos. La única opción era encerrarlos dentro de la mina. Y aunque fuese una decisión controvertida, sabían que era lo que tenían que hacer. Aquello parecía un campo de batalla. Explosiones en todos los pasillos de las zanjas para destruir aquellas bestias. Pero no había explosivos para todos.
Las hordas continuaban avanzando y las caras de los expertos, de los mineros más expertos, empezaban a perder la fe. De nada serviría tener un campamento si tarde o temprano caería. Las minas tendrían que ser la tumba de los que habían revivido. Había llegado la hora del ritual. Solía hacerse a principios de junio y de agosto, pero el calendario ya no importa. La tradición decía que como mínimo un minero debería sacrificar 2 llamas. Hoy, varias decenas de trabajadores se aglutinan a la entrada con sus rebaños. No son tiempos de bonanza y los recursos para alimentarse deben cuidarse más que a los preciados minerales que antaño se extraían. Pero tienen que hacerlo. Los dioses demandan sangre y el tío, aunque se le asimila al diablo, no deja de ser un dios, al igual que la madre tierra. Todos guardan silencio mientras la sangre brota y cae al suelo. Sus plegarias serán escuchadas, o eso esperan. A día de hoy es su única esperanza. Según los cálculos de los ingenieros, la horda llegaría a la mina esa noche. Todos comenzaron a preparar el terreno. Colocaron la gran mayoría de vehículos disponibles y la maquinaria de gran tonelaje en forma de embudo para canalizar a las huestes del infierno justo a la entrada de la mina. El campamento esperaría fortificado en una mina que estaba por encima. Todo, absolutamente todo, dependía de que ese plan saliese bien. Pero obviamente no sería tan fácil. Alguien debería arriesgarse, o más que arriesgarse, prácticamente sacrificarse, para que los muertos entrasen en esa mina y no se fueran por otro lado. Cuando se pidió un voluntario, todo el mundo guardó silencio. Todos salvo María, la madre de Carlos. Ella conocía perfectamente esos laberintos. Era la única persona capaz de entrar y de salir de ahí con vida. Como era de esperar, Carlos se negó en rotundo. Pero poco había que hacer. La decisión ya había sido tomada. Luis Alberto no daba crédito. Todos aquellos desagradecidos y nadie se presentaba voluntario. Él mismo lo podría hacer, pero si entraba solo, con sus pocos conocimientos como chico urbanita, no tendría ninguna posibilidad de salir vivo. Pero si alguien experimentado fuese con él, tendría alguna posibilidad. Y al final, su orgullo, su tesón o la vergüenza ajena le hizo levantar la mano. Lo tenía decidido. Entraría como señuelo con la señora María. Pues no pudo evitar. Al ver que uno de los recién llegados alzaba la mano ofreciéndose voluntario, su espíritu, su amor hacia su madre, le hizo saltar. ¡Un momento! Recordad que el espíritu de mi padre yace en esa mina. Si ve a mi madre entrar con otro hombre, se va a enfadar. Y el tío va a hacer que esto salga mal. Sabía que lo que estaba diciendo era absurdo, pero fue lo primero que se le vino a la mente. Paradójicamente, pareció funcionar. Los tipos de la mina observaron. Su mirada era seria, pero entendían perfectamente las intenciones del joven. Sabían que lo hacía por defender a su madre, y también sabían que él no tenía la misma soltura ahora de moverse por esos pasillos, pero darían el visto bueno. Al fin y al cabo, era igual de válido que cualquier otro minero para llevar a cabo esa labor. Y además, todos sabían que era mejor no hacer enfadar al tío. Estaba decidido. Luis Alberto y Carlos entrarían en la mina como señuelos. Se armaron con un par de picos, un par de linternas y explosivos. Pero no solo eso, también portaban toda la esperanza de aquellos supervivientes. Luis Alberto se ajustó la mochila, se acercó a Carlos y le tendió la mano. Carlos le miró receloso, pero no rechazó el apretón. Se limitó a observarle y le dijo: espero que entiendas que no puedo esperar a nadie ahí dentro. Si no eres capaz de seguirme, te quedarás atrás. Tranquilo, no seré un estorbo. Uno de los jefes
Se acercó a Carlos y le dio un paquete de cigarrillos. Carlos simplemente lo cogió y se lo metió en el bolsillo. Sabía perfectamente para qué era. Él no era fumador. Pero a lo largo de la mina había pequeños altares donde los mineros solían dejar pequeños tributos al tío. Ese paquete de cigarrillos intentaría traer la buena suerte en su hazaña. Y llegó el momento. Las huestes de la muerte superaron las barreras y se dejaron ver justo a la entrada de la mina. El binomio estaba preparado. Carlos mira a su compañero y con un leve gesto de afirmación le dio a entender que tenían que hacerlo. Era el momento. Ambos comenzaron a gritar para llamar la atención de la vanguardia de la horda. El plan funcionó. Un alarido que se multiplicó en cientos de gargantas huecas que movilizó a los no muertos a la entrada de la mina. Petrificado por el miedo, observó a la muerte acercarse y cuando se quiso dar cuenta, Carlos ya había entrado en la mina. Estaban dentro. Carlos corría. Una pequeña linterna era lo único que tenía para alumbrar su camino. Pero no le hacía falta. Ese tramo de la mina lo conocía perfectamente. Avanzaban estrecho, modesto. Iban cruzándose contra las paredes. Ya estaban llenos de tierra, llenos de barro. El sudor, ya habían roto a sudar. El polvo se acumulaba. Les impedía ver, les impedía respirar. Pero daba igual, tenían que seguir avanzando. Ya escuchaban cómo los roncos gemidos de los muertos estaban a punto de atraparles, les estaba aterrorizando. No podía darse la vuelta para ver si su compañero les seguía de cerca. Tan solo tenía un objetivo, seguir avanzando. Carlos alumbra el camino y Luis Alberto, como puede, le va siguiendo, se apoya en las vigas, en las rocas. Sospecha lo que tiene delante gracias a la linterna de Carlos. Pero lo que seguro que tiene detrás son a los infectados. Escucha los ecos que van reverberando entre pasillo y curva. Se siente ahogado. Una vida sedentaria le está matando, pero continúa. Y en un momento, un traspié. Y está justo en el aire. Se queda casi paralizado en el aire. Hay un terrible socavón y un tirón muy fuerte. Carlos le acaba de lanzar el brazo, lo acaba de salvar. Al límite, su compañero le acaba de salvar la vida. Con el corazón en un puño, respiró aliviado. Sabía que ese accidente del terreno se tragaría a muchos de los muertos y les ayudaría a ganar distancia. Pero en ese instante entendió a la perfección el tipo de peligro al que realmente se enfrentaban en esa mina. Un paso en falso y sería él quien acompañaría al tío durante toda la eternidad. Carlos seguía avanzando a un ritmo frenético. Ni siquiera le había dado importancia al hecho de que acababa de salvarle la vida a su compañero. El problema, que se había perdido. Nunca había pasado de esa zona de la mina. Ese pozo siempre había sido el límite a no cruzar. Su madre se lo repetía. Esa zona es demasiado peligrosa, está hecho para gente mucho más experimentada. ¿En qué momento se le había ocurrido que era buena idea adentrarse en una zona que no conocía en una situación como esa, cuando tenía a un centenar de zombies persiguiéndole para darle caza? El problema era que la mina no era un lugar para moverse con prisa. Y sucedió lo inevitable. Cuando quiso darse cuenta, la tierra se lo había tragado. Acababa de salvar a su compañero de caer al vacío y ahora era él quien se precipitaba de forma inevitable. La carrera es frenética y Luis Alberto hace como puede para seguir a Carlos. Cuando estaba cogiendo soltura detrás de la figura de Carlos, en la siguiente curva desapareció y él se precipitó al averno de fango y rocas, golpeándose la cabeza y usando a su propio amigo por pura inercia como colchón. Un gemido seco llenó el vacío. Venía desde su compañero. Él se llevó la mano a la cabeza. Cuando abre los ojos, la linterna, de una manera tétrica y funesta, enfoca a su amigo. No se ha convertido en zombie, pero sí está vomitando algo de sangre. Rápidamente le palpa el pecho, las costillas, y otro gemido vuelve a salir de las tripas de Carlos. Parece que hay algo roto. ¿Cómo van a salir de aquí? Dios mío. En la altura, el pasillo transportaba los ecos de las hordas de no muertos.
Podía escuchar cómo caían al vacío en la fosa que habían dejado atrás. Pero de tratarse de una de poca profundidad como esa, sabía que no tardarían en rellenarla tal y como había pasado con las zanjas del camino. Si no salían de ahí, esa sería su tumba. Luis Alberto intentó poner en pie a Carlos, pero no podía. Otro gemido más. Tenía claro que no podía dejarlo ahí. Carlos era consciente de la gravedad de sus lesiones, pero no iba a malgastar los últimos minutos de su vida odiando a su acompañante. Si el destino quería que ese fuera su final, lo aceptaría. Miró arriba y observó el agujero desde el que se habían caído. Era inútil, sabía perfectamente que no podría hacerlo, incluso aunque su compañero la ayudase a subir. Uniendo fuerzas, pronunció las que supuso serían sus últimas palabras. Súbete en mis hombros y escapa. Si eres rápido, no te alcanzarán. Y Carlos mordiéndose los labios intentando ahogar un gemido de dolor para no alterar a la horda. Pero fue imposible. Nunca alcanzó aquel borde. Después de más de 20 minutos y varios intentos sin éxito, tuvieron que aceptar su inevitable destino. Cogieron la mochila y entre ambos colocaron los explosivos. Al menos sería rápido. Antes de apretar el detonador, un tablón de madera caía al pozo. En lo alto, la madre de Carlos les apremiaba a subir. La mujer se había escabullido del grupo y había accedido a la mina. Lo había hecho a través de un pequeño hueco que tan solo ella conocía. ¿Y por qué? Conocía sobradamente esa zona. Precisamente en esa zanja era en la que su difunto marido había perdido la vida. Ayudado por Luis Alberto, Carlos subió como pudo agarrándose a ese tablón. Y lo primero que vio, además de la cara de su madre, era un pequeño altar en el que no había reparado justo cuando caía. No pudo hacer otra cosa que dejar el paquete de cigarros que el jefe de la mina le había entregado anteriormente. Gracias, tío. Gracias, papá. A unos 100 metros, los muertos ya habían rebasado la primera fosa y comenzaban a inundar el espacio en el que ellos se encontraban hacía solo unos minutos. Después de media hora, los tres héroes alcanzaban el pequeño hueco de salida. Se subieron a la altura y vieron a los últimos componentes de la horda entrar a la mina. Luis Alberto, acordándose de la señal, se quitó la camiseta y estiró su brazo. Uno de los artificieros detonó la carga explosiva que se encontraba en la entrada de la mina. En su interior quedaban sepultados miles de espectros. El campamento de Potosí había logrado vencer a la primera horda. El plan había funcionado y aún quedaban minas para repetir la estrategia. Bolivia volvería a ver la luz de un nuevo día. Madre mía, la que hemos liado en Bolivia, Mau. Madre mía, la que hemos liado. La que hemos liado en las minas. Bueno, no sé si nos vais a dejar entrar los bolivianos en vuestro país, pero aquí en Relatomanía huele a explosivo. Y ahora es vuestro turno. Si queréis que hablemos de vuestro país, dejadlo en los comentarios, que no nos habláis, no nos decís cosas bonitas. Poned en vuestro país, poned en los comentarios qué país queréis que desarrollemos. Os lo preguntaremos en las encuestas. Y como siempre, tened cuidado ahí fuera. Relatomanía.